500.000 euros tenemos de bote acumulado esta jornada en la quiniela. Quédate y analizamos juntos los 15 partidos que la componen. Bueno, empezamos otra jornada bastante complicada de Liga de Suecia, Liga de Noruega, fútbol olímpico, empezando ya mismo, entrando ya en materia por la Liga de Suecia, empezando por el primer partido que enfrenta al Norrköping con el Västerås. Como siempre hacemos para el análisis, empezamos por las cuotas de las casas de apuestas, la clasificación, el valor de los equipos, la dinámica, últimos resultados, para hacernos una idea global de quién es el equipo que puede ser favorito o quién viene con más opciones de llevarse la victoria en el encuentro. Empezando por este partido entre el Norrköping y el Västerås. Primero, empezando por las cuotas, vemos que hay mucha igualdad, vemos que ambos equipos se pagan prácticamente a lo mismo, se paga prácticamente igual la victoria local que la victoria visitante, pero creo que hay cierto favoritismo a nivel local que no están indicando aquí las cuotas de las casas de apuestas, por lo tanto, podemos ignorarlas. Primero, empezando por la clasificación. Vemos que el Norrköping está bastante por encima del Västerås, vemos que el Norrköping está el 12º, está un poco por encima del descenso, está con 2 puntos de ventaja, mientras que el Västerås está siendo hasta ahora el peor equipo de toda la categoría. Es lógico, es normal, porque si vemos el valor de las plantillas, como lo veis aquí, el Norrköping, zona media, 12 millones de euros. Y el Västerås, por su lado, un equipo recién ascendido, 8 millones de euros. Por lo tanto, era de esperar que el Västerås estuviera en la zona de descenso. Quizás no tan descolgado, pero al final ya está con bastante distancia respecto a la zona de salvación. Eso les puede afectar a la moral, por lo tanto creo que el Västerås ya está en una situación muy complicada. Si veis aquí el número de goles anotados, solo 13 goles en 17 partidos, lo cual indica que es el peor ataque de toda la categoría. Es decir, muy complicado para el Västerås salir de ahí abajo, sobre todo porque no está haciendo gol, no está consiguiendo victorias, solo 3 en 17 partidos, 11 derrotas. Mientras que el Norrköping además viene en muy buena dinámica, viene con 3 victorias consecutivas. Sin duda, uno de los equipos de más en forma ahora mismo en la Liga de Suecia. Como vemos, solo el Hammarby, que está en la tercera posición, lleva 9 de 9 en los últimos 3 partidos. Así pues, vemos que es un equipo mucho más en forma, mayor valor de plantilla, mejor dinámica, mejor clasificado y mejor rendimiento hasta ahora, frente al peor de la categoría. Por lo tanto, creo que todo esto, a pesar de que las cuotas nos indican más igualdad, las cuotas de las casas de apuestas, creo que todo esto nos hace ver que el favorito en este partido es el Norrköping y yo creo que iría directamente a la victoria local. Podemos cubrir con el empate, o con un posible empate, pero viendo la buena dinámica del equipo local y la mala dinámica del visitante, creo que es más interesante aquí elegir el 1. Y pasamos así al siguiente partido, que en mi opinión es bastante desigual. Primero empezando por las cuotas de las casas de apuestas. Si veis aquí las cuotas, es muy favorito el conjunto visitante. Y es lógico y es evidente, porque primero, si vemos el valor de los equipos, vemos que el Malmö tiene la mejor plantilla de la categoría, 41 millones de euros. Muchísima diferencia respecto al segundo incluso. Pero si miramos al conjunto local donde está, lo tenemos al fondo de la clasificación en cuanto a valor. Es decir, tiene la peor plantilla de toda la categoría. Una diferencia abismal en cuanto a valor de plantilla y al final en cuanto a calidad de las mismas, con prácticamente 7 veces más. Así pues, muchísima diferencia en cuanto a las plantillas. Si vemos también cómo están rindiendo esta temporada en cuanto a la clasificación, muchísima diferencia también. El Malmö es el líder destacado, el mejor equipo de la categoría, el que más puntos ha sacado, el mejor ataque, la mejor defensa, el equipo que menos partidos ha perdido, el que más ha ganado. Es decir, muy destacado como líder en este sentido del Malmö. No obstante, no puede descuidarse porque tiene un rival muy cerca de ellos, así que creo que todavía tienen esa presión por seguir ganando. Los locales, zona media, a 3 puntos del descenso, varios equipos por debajo. Por lo tanto, más que satisfechos con el rendimiento, dado que recordar que tiene la peor plantilla de toda la categoría. Así pues, creo que los visitantes son clarísimamente favoritos en este partido. Si vemos además los últimos partidos entre ambos, además de ver la mala dinámica de los locales, que solo lleva una victoria en los últimos 5 partidos, vamos a ver los últimos enfrentamientos entre ellos. Si veis aquí, por ejemplo, en julio se enfrentaron, el Malmö ganó por 5-0. En marzo se enfrentaron también en Copa y el Malmö ganó por 4-0. Y el año pasado también se enfrentaron nuevamente en la Liga y el Malmö ganó 3-0 y 0-1. Así pues, Malmö muy superior a este equipo, ya sabe lo que es ganarle, sabe lo que es golearle, esta temporada le ha goleado, mucha mejor plantilla, los locales vienen con menos presión. Así pues, creo que todo esto nos hace indicar que son claramente favoritos, así que creo que es bastante evidente el pronóstico en este partido, que es el 2 en este caso. Y pasamos ya al siguiente partido entre el Göteborg y el Värnamo. Un partido que en mi opinión es bastante igualado. Si primero vemos las cuotas, vemos que dan favoritismo al equipo local, pero yo no estoy tan de acuerdo con ese favoritismo porque al final creo que es un partido muy igualado y que tiene bastante que analizar. Primero, la clasificación. Si vemos la clasificación, están los dos en la misma zona prácticamente, el 13º contra el 14º. Números muy similares, victorias similares, goles anotados, goles encajados, prácticamente mismo rendimiento hasta la fecha. Si vemos también la clasificación, vemos que el Göteborg es ligeramente favorito, 17 millones de euros, un equipo de la zona media alta de la clasificación, mientras que el Värnamo está en la zona baja de la clasificación en cuanto al valor, con 8 millones de euros.
Así pues, el Göteborg tiene el doble de valor que los visitantes en este partido, pero no están rindiendo como se esperaba. Por eso son favoritos en este encuentro, porque al final en casa un equipo que es superior debería ganar, pero no creo que lo tengan tan fácil como nos indican las cuotas de las casas de apuestas. Si como siempre pasamos a ver los últimos resultados, primero vemos que el Barnamo tiene muy mala dinámica, 4 partidos sin ganar, con 3 derrotas, pero el Göteborg tampoco está muy allá. El Göteborg lleva solo una victoria en los últimos 5 partidos, por lo tanto, ambos vienen en mala dinámica. Si vemos los últimos enfrentamientos, vemos que hay mucha igualdad, incluso ligera ventaja a favor del Barnamo. Esta temporada jugaron en julio, hace apenas un mes, y ganó el Barnamo por 2-0. La temporada pasada ganó el Barnamo por 3-1 y 0-1, mientras que si ya nos remontamos a temporadas pasadas, ya fue la victoria del Göteborg por 1-4 y 2-1. ¿Qué nos indica esto? Mucha igualdad, que a pesar de que en este partido puede parecer favorito el equipo local, el visitante ya sabe lo que es ganar a este equipo, lo ha hecho en los últimos 3 partidos, y creo que el equipo local tampoco ha demostrado tantos argumentos como para pensar que pueda ser favorito. Así pues, creo que es un partido muy igualado donde la X hay que cubrirla sí o sí. Y aparte, creo que sería interesante también cubrir la posible victoria local porque al final, como os decía, tiene el doble de valor de la plantilla, por lo tanto es mucho mejor equipo. Así pues, cubrimos ese empate que es obligado, en mi opinión, con la victoria local. Pasando así al siguiente partido que es el AIK contra el Mejlby. El AIK es un equipo puntero de la categoría, un equipo con mucha historia, con buena plantilla, pero que no está rindiendo como se esperaba. Si echamos un vistazo primero a las cuotas de las casas de apuestas, vemos que es favorito ganar el encuentro. Pero no creo que sea tan fácil como parece. Primero empezando por la clasificación. Si vemos la clasificación, vemos al AIK bastante por debajo de los visitantes en este partido. Vemos que tiene 23 puntos, décima posición, algo muy por debajo de lo que se esperaba de él. ¿Por qué? Porque si vemos aquí el valor de los equipos, vemos a la AIK en la zona alta de la clasificación, es decir, tiene uno de los mejores equipos de la categoría, con 19 millones de euros. Sus rivales en este partido, el Mejlby, tiene 9 millones de euros, es decir, menos de la mitad del valor de la AIK, y no obstante, si revisamos la clasificación, está muy por encima, está cuarto, casi en zona europea. Así pues, creo que los locales están rindiendo por debajo de lo que deberían y de lo que se espera de ellos, y los visitantes muy por encima de lo que deberían y de lo que se espera de ellos. Por lo tanto, creo que hay mucho potencial de que los locales empiecen a despuntar en la categoría, empiecen a ir para arriba. No obstante, llevo muchas semanas diciéndolo y no lo están haciendo. Les está costando mucho sacar adentro los partidos, están perdiendo partidos contra equipos de la zona media, media-baja. Tienen 34 goles encajados en 17 jornadas, lo cual es una defensa horrible, y se enfrentan a un equipo que es muy difícil de batir, que solo lleva 6 derrotas. Además, si echamos como siempre un vistazo a los últimos enfrentamientos, vemos algo interesante, que es que en esta temporada, en abril, se enfrentaron y empataron a unos. Sí que es cierto que en marzo, en Copa, ganó el AIK, y el año pasado también ganó el AIK en casa por 1-0, pero también empataron otra vez 0-0. Así pues, creo que es un partido bastante igualado, donde el AIK creo que puede ser favorito, pero en mi opinión no tanto como indican las cuotas. Así pues, creo que hay que cubrir la victoria local, pero creo que hay que cubrir también el empate porque no creo que sea un partido tan sumamente fácil para la AIK como indican las cuotas, dado lo bien que está rindiendo el equipo visitante en este encuentro. Y pasamos así al siguiente partido, un partido de la zona alta de la clasificación y un partido donde hay bastante que analizar. Primero empezando por las cuotas de las casas de apuestas, como siempre. Muy favorito el equipo local, cuota 1,67, le dan muchísimas opciones de ganar el partido. Si luego pasamos a analizar el valor de los equipos, vemos al equipo local aquí, 18 millones de euros, y el visitante, lo vemos aquí, zona baja de la clasificación en cuanto a valor, 6 millones de euros, es decir, prácticamente un tercio del valor del equipo local en este partido. Equipo recién ascendido, plantilla corta y de baja calidad, pero si analizamos la clasificación vemos que hay algo muy interesante, que es que a pesar de esa posible diferencia que puede haber entre ambos equipos, de valor de la categoría, vemos que curiosamente el recién ascendido y de peor valor está por delante en la clasificación, está quinto. ¿Qué nos demuestra esto? Que están claramente rindiendo por encima de lo que deberían y de lo que se espera de ellos y de lo que todo el mundo imaginaba. Mientras que los locales, yo creo que están más o menos en la zona que se esperaba de ellos, zona media, media alta, cerca de Europa, pero tampoco peleando seriamente por ello. Así pues, creo que es un partido que puede ser igualado, pero que los locales yo creo que son favoritos. ¿Por qué? Porque primero empezando por el ataque. 33 goles en 17 partidos. ¿Qué nos indica esto? Que es el segundo mejor ataque de toda la categoría, solo por detrás de los líderes del Malmö. Luego, por otro lado, vemos que el Gais es un equipo que le está costando muchísimo hacer goles, solo lleva 20 goles, como vemos aquí. Es el peor ataque de los 12 mejores clasificados en la categoría. Si vemos además el rendimiento entre locales y visitantes, vemos que los locales son un equipo muy potente en casa, uno de los mejores locales de la categoría, y los visitantes, lo vemos aquí, solo lleva 3 victorias en 8 jornadas con 5 derrotas. Y apenas 7 goles anotados en 8 partidos, es decir, probablemente el peor ataque de la categoría, si vemos aquí los números, solo por delante del colista, el Basteras. Con todo esto que vemos un equipo local fuerte, un equipo local con buena plantilla, un equipo visitante que es flojo fuera de casa, con mala plantilla, rindiendo por encima de lo que se esperaba,
y además los locales favoritos en las casas de apuestas. Con todo ello nos hace indicar que el favorito en este partido es el conjunto local y yo estoy de acuerdo y por ello creo que es más interesante elegir la 1 en este encuentro directamente sin cubrir más opciones. Pasamos así al siguiente encuentro entre el Sirius y el Kalmar. Primero empezando por las cuotas de las casas de apuestas. Muy favorito el conjunto local. Es normal porque al final viene en muy buena dinámica, lo vamos a ver ahora en la clasificación, con 3 victorias en los últimos 4 partidos, mientras que los visitantes llevan 3 derrotas en los últimos 4 partidos. En este sentido, dinámicas opuestas. Si vemos también el valor de los equipos entre el Sirius y el Kalmar, vemos aquí Sirius 12 millones de euros, Kalmar 10 millones y medio de euros. Más o menos valores muy similares, así que en este sentido no hay mucho que analizar. Yo creo que hay más que analizar en cuanto al rendimiento de ambos equipos esta temporada. Vemos además que los visitantes con 37 goles encajados en 17 jornadas son el peor equipo de toda la categoría en cuanto a la defensa, defensivamente, mientras que los locales son un equipo bastante sólido, bastante potente, que además, insisto, viene en buena dinámica y creo que está en la zona más o menos que debería estar. Sí que es cierto que aquí tiene más presión los visitantes, sí que es cierto que aquí tienen más necesidad de ganar, y creo que acabarán cortando esa dinámica. Creo que los locales están sobrepuntuando un poquitín, creo que no tienen tanto nivel como para conseguir estos resultados tan positivos y creo que tarde o temprano empezarán a bajar un poquitín, sobre todo cuando empiezan a apretarlos de abajo, como en este caso el Kalmar, un equipo que, como os decía, no está hecho para estar en la zona de descenso. Me preocupa un poco su mala defensa con esos 37 goles encajados, pero creo que en este tipo de partidos, donde los locales están en una zona relativamente cómoda, si reciben un equipo con tantísima necesidad como el Kalmar, creo que les puede pasar factura. Así pues creo que es un partido donde los visitantes pueden dar la sorpresa, pueden puntuar y es interesante, en mi opinión, cubrir el empate y la victoria visitante con un X2. Pasando así al siguiente encuentro, que ha sido aplazado. Y como sabéis, en los partidos aplazados, todas las apuestas para este partido son nulas, por lo tanto no cuenta y serán 13 pronósticos más el pleno al 15, que sería el 14. Así pues, como tenemos que marcar uno para hacer la quiniela, pues marcamos la X, por ejemplo. El siguiente partido, entre el Hammarby y el Promo Apoyarma. Un partido que según las cuotas hay favoritismo local, un partido que según la clasificación es también inclinado hacia el lado local. Vemos que el Hammarby es tercero en la clasificación, vemos que viene en muy buena dinámica. Es más, es el equipo en mejor dinámica de toda la categoría junto al Norrköping, como os comentaba en el análisis de su partido, con 3 victorias consecutivas, 9 de 9. Si vemos además más números, vemos que lleva 10 victorias, vemos que lleva 30 goles anotados, que tiene una de las mejores defensas, con solo 17 goles encajados. Por lo tanto, equipo muy sólido, muy difícil de batir y además uno de los mejores equipos de la categoría. Si vemos el valor, lo vemos aquí, está como el tercer equipo en clasificado por el valor de la categoría. Es decir, que tiene una plantilla de muchísimo nivel, de muchísima calidad y que es bastante superior al Promo Apoyarma, que lo encontramos aquí en la zona media, media-baja, con 9 millones de euros, con un valor de menos de la mitad del Hammarby. Así pues, vemos que hay mucha diferencia en cuanto a la calidad de las plantillas y al potencial de las mismas. Además, el Promo Apoyarma viene sin presión, viene en la zona media, la zona en la que se esperaba que estuviera, la zona en la que están relativamente cómodos. Mala defensa con 30 goles encajados, pero también un ataque interesante. No obstante, creo que aquí es bastante favorito el equipo local, dado su potencial, dado su buena dinámica, dado sus últimos resultados, dado su buena defensa. Y además, si vemos los últimos enfrentamientos, vemos que el Hammarby ya se impuso al Promo Apoyarma esta temporada, en julio, por 0-2, jugando como visitante, por lo tanto, creo que son bastante superiores a sus rivales en este partido, son favoritos, estoy de acuerdo con las cuotas de las casas de apuestas que le dan un ligero favoritismo, así que creo que aquí es interesante jugar el 1 directamente sin cubrir más opciones. Y analizada la Liga de Suecia, pasamos a la Liga de Noruega, una Liga de Noruega que empieza ya con este partido, un partido que en mi opinión es bastante igualado. Si vemos primero el valor de los equipos, como hacemos siempre, vemos aquí que el equipo local está con unos 10 millones y medio de euros, zona media de la clasificación, y los visitantes 7 millones y medio, una de las peores plantillas, pero tampoco muchísima diferencia respecto a los locales. Así pues, en cuanto al valor de los equipos, encontramos un partido muy igualado. Si luego pasamos también a las cuotas de las casas de apuestas, vemos también que es un partido bastante igualado. Ligeros favoritos los locales, por el hecho de jugar en casa, pero no tampoco un favoritismo muy extremo. Y luego, por último, si analizamos la clasificación, vemos que ambos están en la misma zona más o menos, con un punto de separación y apenas 2 puestos de diferencia. Sí que es cierto que los visitantes vienen en mejor dinámica, con solo una derrota en los últimos 5 partidos, y los locales por la dinámica opuesta, con solo una victoria en los últimos 5 partidos. Así pues, en cuanto a clasificación, nivel muy similar, y en cuanto a dinámica sí que vemos ligeramente mejor al conjunto visitante. Luego también, si echamos un vistazo a su último enfrentamiento, porque ya han disputado uno en esta temporada, vemos que ha terminado con un empate por 2-2. Así pues, es un partido muy igualado, un partido de difícil pronóstico y un partido donde la X hay que cubrirla, sí o sí, porque es un partido muy igualado y es probable que vuelvan a empatar, pero creo que por esa mejor dinámica visitante creo que es más interesante cubrir esa posible victoria del equipo visitante, porque os decía, viene mucha mejor dinámica y al final el fútbol son dinámicas y es probable que se alargue esa buena racha. Y pasamos así al siguiente partido,
un partido por la zona alta de la clasificación. Empezamos echando un vistazo a las cuotas de las casas de apuestas, que vemos que es claramente favorito el equipo visitante a cuota 1,95 por su victoria. No obstante, hay que analizar un poco más en este partido porque no es nada fácil. Si echamos un vistazo al valor de las plantillas para ver el posible nivel y potencial de las mismas, vemos al equipo visitante, que es el Bodo, que es el equipo más potente de Noruega, con bastante diferencia, campeón en las últimas ediciones, acostumbrado a jugar torneos europeos y claramente la mejor plantilla de la categoría. Mientras que por otro lado el Viking es un equipo de la zona alta de la clasificación, 14 millones de euros, pero al final es un valor de menos de la mitad que el del Bodo. Por lo tanto, en cuanto a calidad, claramente la ventaja está a favor del Bodo en este partido. Si vemos la clasificación, vemos que hay bastante igualdad entre ellos. Vemos que el Bodo son los líderes destacados con 40 puntos, bastante ventaja. El mejor ataque con 41 goles anotados, la mejor defensa con solo 16 encajados, solo 2 derrotas, 12 victorias en 18 partidos. Pero el Viking no es un equipo nada fácil de batir, sobre todo si veis aquí su rendimiento ya, que van terceros en la clasificación, pero si además vemos su rendimiento como locales, vemos que es un equipo muy fuerte en casa, con 6 victorias, 2 empates y 1 derrota en 9 partidos. Y además, 4 victorias consecutivas. Por lo tanto, no será un rival nada fácil para el Bodo. Si echamos además un vistazo a los últimos enfrentamientos previos entre ambos equipos, que han tenido varios a lo largo de estos años, vemos por ejemplo que el Bodo ganó esta temporada, en abril, por 1-0, pero la temporada pasada fue el Viking el que se impuso a casa por 3-2 en agosto. No obstante, previamente a ello, se enfrentaron otras 2 veces, en Liga y en Copa, y en ambas ganó el Bodo con bastante diferencia, anotando 5 goles en cada uno de los partidos. Es decir, vemos que el Bodo tiene muchísimo potencial ofensivo, veis aquí sus últimos partidos anotando muchísimos goles, un equipo muy potente en la Liga Noruega. Sí que es cierto que el Viking no es un equipo nada fácil de batir, pero al final creo que el Bodo tiene mucha más calidad y creo que puede imponerse en este partido. Y las casas de apuestas también les dan como favoritos, así que yo estoy de acuerdo con este favoritismo y elegimos el 2 en esta opción de la quiniela. Y pasamos así al siguiente pronóstico, entre dos equipos que a priori puede parecer desiguales. ¿Por qué? Primero, viendo las cuotas de las casas de apuestas, vemos que es favorito el conjunto local, se paga 2,20, pero tampoco un favoritismo muy extremo. Pero si vemos el valor de los equipos, aquí es donde vamos a ver claramente la diferencia. Primero, tenéis que saber que los locales es un equipo recién ascendido y además tienen la peor plantilla de toda la categoría, lo veis aquí, con 6,5 millones de euros. Algo normal, como todo equipo recién ascendido, que tiene una de las peores plantillas de la división y por ello está sufriendo mucho para sacar adelante los partidos. Mientras que por otro lado los visitantes, lo veis aquí, el Rosenborg tiene la segunda mejor plantilla de toda la categoría. Es un equipo hecho para estar en la zona alta de la clasificación, incluso peleando por el liderato. Así pues, vemos que hay muchísima diferencia en cuanto a calidad de las plantillas, con prácticamente 4 o 5 veces más del valor de mercado. Si vemos además la clasificación, aquí vemos ya que las cosas no cuadran. ¿Por qué? Porque vemos a ese equipo recién ascendido, la peor plantilla de la categoría, que va sexto con 23 puntos, y vemos a Rosenborg, ese equipo que tiene la segunda mejor plantilla de la categoría, que va octavo con 21 puntos, es decir, por debajo de ellos en la clasificación, rindiendo peor esta temporada. Los locales, un equipo muy difícil de batir, un equipo que está rindiendo muy bien esta temporada, pero que claramente está sobrepuntuando. ¿Por qué? Porque al final no es un equipo que esté hecho para estar tan arriba en la clasificación. Mientras que los visitantes, un equipo que está infrapuntuando, un equipo que está hecho para estar mínimo en el top 4 de la clasificación y no está ni siquiera cerca hasta 7 puntos de los puestos europeos. Así pues, creo que hay más urgencia en el conjunto local, más necesidad de ganar y más calidad para hacerlo. Así que creo que en este partido es más interesante elegir la victoria visitante con el 2, con la victoria del Rosenborg. Y así pasamos al siguiente partido de esta Liga de Noruega. Un partido realmente igualado si echamos un vistazo primero a las cuotas de las casas apuestas, donde se paga prácticamente lo mismo la victoria local que la victoria visitante. Si vemos también el valor de los equipos, veis aquí que el Oz tiene apenas 9 millones de euros, mientras que los visitantes está aquí con 10.800.000. Así que al final son dos equipos muy igualados, de valor muy similar, por lo tanto de calidad muy similar y plantillas prácticamente iguales. Así pues, no hay grandes diferencias en este sentido. Así que hasta ahora vemos igualdad en las cuotas, igualdad en el valor de los equipos y en la clasificación sí que es donde vemos más desigualdad a favor del conjunto visitante. Veis aquí, conjunto visitante, 9ª posición, 21 puntos, en muy buena dinámica, invicto en los últimos 5 partidos. Es más, es el único equipo de toda la categoría que está invicto en los últimos 5 partidos. Ni siquiera los líderes pueden presumir de esto. Así que viene muy buena dinámica, difícil de batir, mientras que los locales vienen de conseguir solo una victoria en los últimos 5 partidos, veis aquí su mala dinámica, veis que además es un equipo con muy mal ataque, el peor ataque de la categoría, con solo 18 goles anotados en 17 partidos, y además con una de las peores defensas con 30 goles encajados. No obstante, está superado defensivamente en cuanto a números por los visitantes, que llevan 33 goles encajados. ¿Qué nos indica esto? Que ambos equipos tienen malas defensas, ambos equipos pueden conceder goles y ambos equipos están en dinámicas opuestas pero con valores de mercado muy similares. Así que creo que va a ser un partido muy igualado, de muy difícil pronóstico, donde el empate es muy probable. Yo la verdad
no me quedo con ningún equipo en cuanto a la victoria en este partido, así que creo que aquí podemos elegir la X, siendo un partido que puede decantarse hacia cualquier lado, pero también terminar con un empate. Y así pasamos al último partido de esta Liga de Noruega, entre el Lillestrøm y el Molde, que enfrenta a dos equipos que según las cuotas de las casas apuestas es favorito el equipo visitante, el Molde. Veis aquí las cuotas, que se paga menos su victoria, cuota 2,25, así que es ligeramente favorito. Si echamos un vistazo también al valor de mercado, vemos que el Molde tiene 26 millones de euros, uno de los mejores equipos de la categoría, campeón de Copa, un equipo hecho para estar en la zona alta de la clasificación, mientras que Lillestrøm está en la zona media alta con 13 millones de euros, pero al final es un valor que es prácticamente la mitad del Molde. Es decir, el Molde tiene el doble de valor de mercado su plantilla que la de Lillestrøm. ¿Qué nos indica esto? Que es un equipo más potente y con más calidad que los locales en este encuentro. Si vemos la clasificación, vemos que el Molde está cumpliendo con las expectativas que se tenía sobre su plantilla, que está en la cuarta posición. Sí que es cierto que viene en mala dinámica, con 2 derrotas y un empate en los últimos 3 partidos, pero al final es un equipo muy potente, hecho para estar en la zona alta, y así lo está haciendo con 28 puntos en la cuarta posición. Mientras que los locales están en la zona media de la clasificación, 10ª posición, 20 puntos, a 3 del descenso. Así que creo que es un partido donde ambos equipos están más o menos donde deberían estar, ambos equipos están rindiendo más o menos como se esperaba, pero sí que es cierto que los visitantes están en peor momento ahora mismo. No obstante, creo que tienen más potencial para ganar, creo que son favoritos, creo que tienen mejor plantilla, y además el hecho de estar peleando por la zona europea les hará tener un poco más de presión que el conjunto local, que al final está en la zona media de la clasificación, y seguramente un empate les venga bien en este partido, así que no creo que tengan tanta motivación e intensidad como el conjunto visitante. Además, si echamos un vistazo al último enfrentamiento entre ambos equipos, que lo ha habido esta temporada, vemos que el Molde se impuso por 3-0 en julio, mientras que la temporada pasada además se impuso por 4-0 en casa. Así pues, creo que el Molde ha demostrado, sobre todo esta temporada, que es mucho mejor equipo que Lillestrøm, se impuso muy cómodamente por una victoria bastante holgada, así que creo que los visitantes tienen más argumentos, más calidad y más necesidad de ganar este encuentro, así que elegimos el 2. Y en el último partido, que todavía no aparece aquí en la página de la quiniela, pero ya sabemos cuál es, que es la final de los Juegos Olímpicos Femeninos entre Brasil y Estados Unidos. Aún no conocemos el orden del partido, si será el local Brasil o Estados Unidos. Creo que será Brasil, así que vamos a aplicarlo como si fuera ese caso para este partido de la quiniela. Y empezando por el análisis, vemos que Brasil se ha clasificado eliminando a España en semifinales, eliminando a Francia en cuartos de final, es decir, eliminando a 2 de los mejores equipos del torneo, pero aún así también se clasificó en la fase de grupos como uno de los mejores terceros con bastante fortuna. Creo que Brasil no estaba en ninguna de las apuestas a ganador del torneo, ninguno de los pronósticos. Creo que Brasil era un equipo claramente inferior, con el que nadie contaba en esta fase final del torneo disputándose por la medalla de oro, mientras que Estados Unidos sí que es un equipo que quizás, en mi opinión personal, era ligeramente inferior a España y Francia, pero estaba en ese grupo de los 3 favoritos principales, quizás junto con Alemania, pero al final también ha demostrado ser muy superior a Alemania. Así que vemos a 2 equipos que están muy dispares en cuanto al favoritismo que tenían. Brasil, un equipo con el que nadie contaba, un equipo de la zona media-baja en cuanto a calidad, y Estados Unidos, uno de los favoritos. No obstante, aquí están los dos, pero sí que creo que Brasil ha tenido bastante fortuna en estas eliminatorias. Ante Francia mereció no solo empatar, sino perder. Tuvo muchísimas ocasiones encajadas, la portera fue la mejor jugadora del partido. Es más, la portera ha sido uno de los jugadores más destacados de la selección brasileña en lo que llevamos de torneo, lo cual nos demuestra que Brasil ha concedido muchísimas ocasiones y ha sido bastante afortunada, mientras que Estados Unidos ha sido muy sólido. Ha goleado a Alemania, ha vencido a Japón, ha vencido a Alemania de nuevo en semifinales, ha vencido a Australia. Estados Unidos se ha mostrado como un equipo muy sólido y convincente en este torneo. Además, ha dominado completamente a Japón, un equipo que dominó y ganó a Brasil, por lo tanto nos hace ver una idea del nivel que tiene Estados Unidos, y creo que son claramente favoritos en este partido. Si vemos además las cuotas, vemos que están de acuerdo con nuestro análisis y ponen como favorito a Estados Unidos con una cuota 1,90 más o menos por su victoria, lo cual es algo bajo. Así que nos indica que es bastante favorito la selección estadounidense, que en este caso, como os comentaba, creo que será el número 2 en la quiniela, pero en caso de que sea al revés, pues ponéis el 1. Pero yo creo que será el número 2 y será Brasil el equipo local, al menos de forma nominal. Y el último partido de esta quiniela, el pleno al 15, viene con la final de Juegos Olímpicos. Se juegan el oro España y Francia. Francia, que en este caso es local en el torneo porque es anfitrión, tiene el apoyo de la afición y tiene esa ventaja que, como vemos también en las cuotas de las casas de apuestas, le ponen un poco por delante que la selección española, que ha dejado ciertas dudas en el camino pero se ha clasificado con solvencia. Si vemos aquí los últimos enfrentamientos para estimar cuántos goles podemos encontrar en este partido, vemos que Francia se ha mostrado muy sólido defensivamente. En los 5 partidos que ha disputado en este torneo, solo ha encajado un gol y ha sido en un partido que fue ante Egipto. Mientras que España, por otro lado, solo ha dejado la portería a cero en uno de sus partidos que fue en esas cuartos de final frente a Japón.
Así pues, creo que Francia será un equipo sólido defensivamente, como se ha venido mostrando en todo el torneo, y que creo que seguramente conseguirá anotar algún gol dada la endeblez defensiva que ha mostrado España. Creo que será un partido muy igualado, donde es probable que veamos una prórroga y donde creo que ambos equipos pueden hacer gol. Estimo que Francia se moverá en la franja de 1 o 2 goles, creo que se quedará más bien en un gol con esa posible prórroga, mientras que España también se quedará en un gol forzando ese tiempo extra para decidir quién se lleva la medalla de oro. Sí que es cierto que cualquiera de los dos pueden llevarse la victoria en el tiempo reglamentario por 1-2 o 2-1, creo que será un resultado de ese tipo, pero creo que el 1-1 es lo más probable y así lo vamos a marcar en la quiniela. Y bueno, en este caso todavía no está el partido en la quiniela, pero sí sabemos cómo son los equipos, que será el local Francia, el visitante España, así que marcamos el 1 y el 1 en cada uno de ambos equipos, prediciendo ese posible 1-1, esa posible prórroga, y esperemos que sea España la que finalmente se imponga y consiga el oro. Y nada, así queda la quiniela de esta jornada, una quiniela bastante complicada, donde creo que hay que cubrir bastantes empates y donde, como siempre, os dejaré en la descripción del vídeo los pronósticos para que lo tengáis a mano. No olvidéis suscribiros y darle a like si os ha gustado el vídeo, y si queréis saber cuánto dinero podéis ganar con la quiniela, no os perdáis este vídeo donde podréis ver cuáles han sido los mayores premios repartidos nunca en la historia de la quiniela, hasta 9 millones de euros.